Imagina navegar sobre un polvorín flotante hacia un desierto de hielo donde el sol de medianoche te expone constantemente, pero el calor jamás te alcanza. A finales de junio de 1942, el frente oriental pende de un hilo, y su única salvación depende de que más de 150.000 toneladas de armamento vital, documentadas en los informes del Ministerio de Producción Bélica, crucen las aguas más implacables del planeta. Los manuales de supervivencia de la Royal Navy lo advertían con una precisión escalofriante. A temperaturas de entre 2 y 4 grados centígrados, cualquier hombre que caiga al mar perderá el conocimiento en menos de 10 minutos y su vida se truncará irremediablemente poco después. Estás atrapado en un laberinto líquido, presionado por los glaciares del norte y acechado por aeródromos a escasos minutos de vuelo. Pero la verdadera pesadilla no proviene de los cielos ni del frío extremo. En el silencio de los fiordos noruegos aguarda un depredador de acero de 42.000 toneladas. Su simple existencia aterroriza a los más altos estrategas en Londres y está a punto de desencadenar una decisión militar fatal que abandonará a miles de hombres en la inmensidad del Ártico. En los mapas tácticos de la inteligencia británica, un nombre aparecía subrayado con una mezcla de respeto y pánico: el Tirpitz. Este acorazado no era simplemente un barco, era la pieza central de la estrategia alemana de la flota en potencia, una amenaza que obligaba a los aliados a mantener sus mejores naves encadenadas al Atlántico Norte solo por si decidía salir a cazar. Durante los meses de abril y mayo de 1942, las intercepciones de radio de la inteligencia naval, procesadas en las salas secretas de Bletchley Park, indicaban que el gigante se había trasladado al fiordo de Trondheim, colocándose en la posición perfecta para interceptar cualquier convoy. El Tirpitz era una maravilla de la ingeniería de destrucción, desplazando más de 42.000 toneladas y armado con 8 cañones principales de 380 milímetros capaces de proyectar toneladas de acero a más de 35 kilómetros de distancia. Las especificaciones técnicas de los archivos de la Kriegsmarine confirmaban que ninguna nave mercante y pocos buques de guerra podrían resistir un solo impacto directo de semejante arsenal. Pero ¿por qué el almirantazgo en Londres estaba tan paralizado por una nave que apenas se movía? La respuesta reside en la psicología del Primer Lord del Mar, Sir Dudley Pound, un hombre cuya salud declinaba y cuya obsesión por evitar que el Tirpitz hundiera a los cruceros británicos se volvió casi patológica. Esta paranoia estratégica creó una vulnerabilidad crítica. La escolta del convoy no estaba allí para proteger a los mercantes a toda costa, sino para huir si el acorazado alemán asomaba su proa. Los 35 frágiles buques mercantes que comenzaron a reunirse en las costas de Islandia no tenían idea de que, en la mente de sus propios líderes, ya habían sido catalogados como piezas prescindibles en un tablero de ajedrez donde el rey alemán era la única preocupación. El 27 de junio de 1942, exactamente a las 16 horas, el puerto de Hvalfjörður, en Islandia, se convirtió en el punto de partida de un viaje hacia el olvido. Los cuadernos de bitácora del comodoro del convoy, John Dowding, registran el movimiento pausado de 35 buques cargueros que comenzaban a formar filas bajo un cielo gris plomo. A bordo de estas naves se encontraba un arsenal que podría haber cambiado el curso de batallas enteras en tierra firme. Los manifiestos de carga de la Marina Mercante detallan que el convoy PQ-17 transportaba 297 aviones, 594 tanques y más de 4.200 vehículos militares de todo tipo. Era una armada de suministros tan vasta que cada barco se convertía en una bomba flotante, repleta de miles de toneladas de combustible de aviación y explosivos de alta potencia. ¿Qué clase de voluntad se requiere para navegar sobre un polvorín sabiendo que un solo contacto enemigo significa una deflagración instantánea de la que nadie sobrevive? Las tripulaciones eran un mosaico de nacionalidades, desde veteranos británicos curtidos en la Gran Guerra hasta jóvenes estadounidenses que nunca habían visto el hielo. Mientras las naves pasaban por la red antisubmarinos que protegía la salida del fiordo, el silencio era absoluto, roto solo por el choque de las olas contra el acero. Pero ese silencio no duraría mucho. Casi de inmediato, los operadores de sonar en los buques de escolta
detectaron un pulso metálico rítmico que no pertenecía a la fauna marina. En algún lugar de las profundidades, la red de vigilancia alemana ya había captado el ruido de las hélices y el eco de las transmisiones cifradas, confirmando que la cacería había comenzado antes incluso de que el convoy dejara atrás la vista de la costa islandesa. Para proteger esta preciada carga, el mando aliado diseñó un complejo sistema de defensa por capas que, al menos sobre el papel, parecía un escudo impenetrable. El 1 de julio de 1942, la fuerza de escolta cercana, bajo el mando del capitán de fragata Jack Broom, estaba compuesta por 21 buques armados, incluyendo 6 destructores, según consta en las órdenes de operación oficiales del almirantazgo. Sin embargo, esta arquitectura defensiva escondía una debilidad táctica fundamental que los estrategas alemanes no tardarían en explotar. Los buques mercantes, cargados hasta el límite de su flotabilidad, apenas podían mantener una velocidad sostenida de 8 nudos, mientras que los cruceros de la fuerza de apoyo podían alcanzar fácilmente los 32 nudos, de acuerdo con los manuales de rendimiento de los astilleros de la época. ¿Qué sucede cuando la velocidad de los protectores es 4 veces superior a la de los protegidos? Esta disparidad creaba un abismo táctico insalvable. En caso de una amenaza mayor, la tentación de utilizar la velocidad de los buques de guerra para retirarse y salvar las naves de combate sería casi irresistible para el mando superior. Los informes del almirantazgo indicaban que la protección debía ser constante, pero la realidad en las aguas del norte dictaba que el escudo era solo tan fuerte como la voluntad de sus líderes en Londres. Esta arquitectura de múltiples niveles, que incluía la cobertura lejana del almirante Toby con el acorazado Duke of York, parecía una fortaleza, pero un simple mensaje meteorológico captado por las estaciones de escucha enemigas estaba a punto de demostrar que, en el mar, la mejor defensa puede desmoronarse por una sola interpretación errónea de la inteligencia. A medida que el convoy se adentraba en el círculo polar ártico, el entorno mismo se volvió una amenaza tan tangible como el acero enemigo. El 1 de julio de 1942, exactamente a las 12 horas y 30 minutos, se produjo el primer contacto confirmado por un submarino alemán, el U-456, según los registros de transmisión de radio de la base de submarinos de Narvik. En ese preciso momento, el convoy se vio obligado a realizar una maniobra crítica. La presencia masiva de hielo a la deriva, conocido como el pack ice, forzó a los barcos a comprimir su formación de manera drástica. Los informes de navegación de la escolta señalan que 35 barcos quedaron concentrados en un área de apenas 25 millas cuadradas para evitar las lenguas de hielo que descendían desde el polo. ¿Cómo se mantiene la calma cuando sabes que estás navegando en una formación tan cerrada que cualquier maniobra evasiva contra un torpedo podría provocar una colisión entre aliados? En estas condiciones de visibilidad variable y sol perpetuo, los vigías forzaban la vista contra el resplandor del hielo, buscando cualquier anomalía en la superficie. Según los diarios de a bordo de los oficiales de navegación, la tensión era tan densa que el sonido del hielo rozando los cascos se confundía constantemente con el inicio de un ataque. La naturaleza había colocado al convoy en el centro de una diana perfecta, reduciendo su capacidad de maniobra justo cuando el enemigo acababa de fijar su posición exacta en el mapa. Pero mientras los marineros vigilaban las profundidades, la verdadera señal de alarma no vino del agua, sino de un punto parpadeante que los radares tipo 281 comenzaron a dibujar en las nubes del este. A partir de ese contacto inicial, la presencia del enemigo se volvió una sombra constante y asfixiante que no daba tregua. Durante todo el día del 2 de julio de 1942, el convoy PQ-17 fue seguido ininterrumpidamente por hidroaviones de reconocimiento Blom y Voss 138, que se mantenían a una distancia de unos 10 kilómetros, tal como quedó documentado en los diarios de a bordo de los marineros del HMS Keppel. Estos aviones, apodados los suecos voladores por su peculiar forma, no atacaban, sino que orbitaban como buitres mecánicos fuera del alcance de la artillería. En las memorias de los oficiales de enlace se describe este período como una tortura psicológica de baja intensidad. El zumbido constante de los motores alemanes recordaba a cada hombre que su posición era transmitida minuto a minuto a las bases de bombarderos en Noruega.
Los cañones de 4 pulgadas de la escolta tenían un techo efectivo de apenas 11.000 pies, lo que resultaba insuficiente para alcanzar a estos observadores que volaban cómodamente por encima de esa cota, según las tablas de artillería naval británica de la época. ¿Por qué el almirantazgo no proporcionó un portaaviones de escolta que pudiera despejar el cielo de estos ojos enemigos? La falta de cobertura aérea propia dejaba a los mercantes desnudos ante la observación técnica alemana. La impotencia de los artilleros, que veían al enemigo sin poder responder, comenzó a erosionar la moral de la tripulación. De repente, el zumbido de los motores solitarios comenzó a multiplicarse y a cambiar de tono. Los operadores de radar informaron con voz tensa que las señales en sus pantallas ya no eran puntos aislados, sino formaciones organizadas de ataque en picado, que descendían con una velocidad aterradora desde el sol de medianoche. El 4 de julio de 1942, a las 20 horas y 20 minutos, el cielo ártico se convirtió en un torbellino de metal y fuego. El informe posterior a la acción del comodoro Dowding describe con crudeza el ataque masivo de 25 bombarderos torpederos Heinkel que se lanzaron contra el convoy desde múltiples ángulos. Los artilleros de los buques mercantes, muchos de ellos civiles sin entrenamiento militar previo, respondieron con una barrera de fuego antiaéreo que llenó el aire de nubes negras de metralla, creando un muro defensivo desesperado. En los registros de siniestros de la entidad naval Lloyd's quedó constancia de que 3 buques mercantes sufrieron impactos directos y daños fatales durante esta incursión inicial, lo que provocó que sus tripulaciones sufrieran bajas críticas mientras intentaban desesperadamente contener las inundaciones. ¿Cómo se mantiene la disciplina en una cubierta de acero que se inclina bajo tus pies mientras el aire vibra con el rugido de los motores alemanes? Según los testimonios de los marineros sobrevivientes, el estruendo era tal que las órdenes debían transmitirse mediante señas, y el humo de la artillería impedía ver incluso al barco de la columna de al lado. A pesar de la ferocidad del asalto, la escolta cercana logró derribar a varios atacantes, manteniendo la cohesión de la flota por un breve momento de esperanza. Sin embargo, en medio del caos del combate y el humo de los incendios, los operadores de radio interceptaron una señal de alta prioridad que no provenía del enemigo, sino del centro de mando en Londres, y que contenía una advertencia capaz de helar la sangre más que el agua del océano. Mientras los marineros en el mar de Barents luchaban por su supervivencia, en la sala blanca del almirantazgo británico, la tensión alcanzaba un punto de ruptura psicológica. Era la tarde del 4 de julio de 1942, y el primer Lord del Mar, Sir Dudley Pound, analizaba informes de inteligencia fragmentados que sugerían un movimiento inminente de la flota de superficie alemana. Según los registros desclasificados de la estación de escucha de Bletchley Park, se habían interceptado transmisiones de radio cifradas con la máquina Enigma que indicaban que el acorazado Tirpitz había abandonado su anclaje seguro en Altafjord. Pound, cuya salud mental y física estaba deteriorada por el peso de la responsabilidad, convocó una reunión de emergencia del Estado Mayor Naval exactamente a las 20 horas y 30 minutos, tal como figura en los memorandos oficiales del almirantazgo de esa noche. La pregunta que flotaba en el ambiente era devastadora. ¿Debían arriesgar los cruceros de escolta contra un monstruo de acero que los superaba en potencia de fuego, o debían salvar la flota de guerra a costa de los suministros para Rusia? En los documentos del Estado Mayor figuraba la creencia de que el Tirpitz ya estaba en mar abierto, aunque no había una sola confirmación visual que lo respaldara. La paranoia se impuso sobre la cautela táctica, y Pound, ignorando las advertencias de sus subordinados sobre la vulnerabilidad de los mercantes, tomó una pluma para dictar una serie de instrucciones que cambiarían el destino de miles de hombres. Justo en ese instante, el reloj de la sala de guerra marcó el inicio de una cuenta atrás fatal, mientras el oficial de comunicaciones esperaba con el código de transmisión listo para ser enviado a través del éter. La comunicación que llegó a las antenas del convoy PQ-17 esa noche fue un golpe de mazo contra la moral de la flota.
Entre las 21 horas y 11 minutos y las 21 horas y 36 minutos del 4 de julio de 1942, el almirantazgo transmitió 3 mensajes sucesivos que quedaron grabados para la historia en los libros de señales de la Royal Navy. El primero ordenaba a los cruceros de apoyo retirarse hacia el oeste a máxima velocidad, pero el tercer mensaje fue el que selló la tragedia. El convoy debe dispersarse. Según el Manual Táctico de Convoyes de la Royal Navy, la orden de esparcirse solo debía darse ante la presencia inminente de naves de superficie enemigas, lo que implicaba que el Tirpitz estaba prácticamente sobre ellos. Al leer estas palabras en el puente de mando, el comodoro Dowding y el comandante Broom se miraron con absoluta incredulidad, sabiendo que dispersar 35 barcos lentos en medio de aguas infestadas de submarinos era una invitación al exterminio sistemático. ¿Qué fuerza psicológica se necesita para obedecer una orden que sabes que condenará a tus compañeros a una lucha solitaria y sin esperanza? Los registros de radio interceptados muestran que la confusión reinó en las cubiertas mientras los destructores de escolta, siguiendo las órdenes superiores, daban media vuelta y abandonaban a los cargueros a su suerte. El mar, que hasta entonces había estado lleno de la seguridad que brindaba la formación cerrada, se convirtió de repente en un espacio inmenso y vacío donde cada barco mercante era ahora un blanco solitario. Justo en ese momento, las pantallas de radar de los buques que se alejaban captaron múltiples contactos aproximándose desde el horizonte, confirmando que la cacería estaba a punto de volverse una aniquilación táctica sin precedentes. Aquel 4 de julio de 1942, a las 22 horas y 15 minutos, el horizonte del Ártico fue testigo de una imagen que ningún marino mercante olvidaría jamás. La fuerza de escolta principal, compuesta por cruceros y destructores, rompió la formación de manera abrupta y comenzó a alejarse hacia el oeste a una velocidad de 25 nudos, según consta en los diarios operativos del buque insignia HMS London. En las cubiertas de los cargueros, los hombres observaban en un silencio sepulcral cómo sus únicos defensores se convertían en siluetas distantes que pronto desaparecieron en la bruma. Según los cálculos de los historiadores navales, 35 barcos mercantes quedaron repentinamente solos, dispersos en un área de océano abierto de más de 400 millas náuticas cuadradas. ¿Cómo se puede describir la sensación de ser abandonado en medio de la nada mientras sabes que el enemigo te observa desde las profundidades? La sensación de traición fue inmediata. En las salas de radio de los mercantes, el silencio de las naves de guerra británicas pesaba más que el frío del agua. Sin la cobertura de los destructores, los cargueros, repletos de tanques y aviones, se convirtieron en blancos estáticos para los depredadores que aguardaban bajo la superficie. Justo en ese momento, el zumbido rítmico en los hidrófonos de los submarinos alemanes cambió drásticamente. El ruido ensordecedor de las turbinas de la escolta se había desvanecido, dejando paso a la señal clara y vulnerable de los motores diésel de los mercantes, marcando el inicio de una persecución que no tendría piedad. La confusión inicial en el alto mando alemán ante la huida de la escolta británica pronto se transformó en una oportunidad táctica sin precedentes. En la madrugada del 5 de julio de 1942, el mando naval alemán emitió órdenes urgentes a los escuadrones KG-30 y KG-26 de la Luftwaffe para iniciar la caza sistemática de los buques solitarios, de acuerdo con los archivos del alto mando de la aviación alemana. Simultáneamente, según los diarios de guerra del mando de submarinos, conocido como el BDU, al menos 6 naves sumergibles que operaban en el área reposicionaron sus rumbos de intercepción basándose en informes meteorológicos precisos. La operación Rosselsprung, diseñada originalmente para que los grandes buques de superficie aniquilaran al convoy, ahora se delegaba en los lobos grises y los bombarderos en picado ante la ausencia total de defensas antiaéreas serias. ¿Qué opciones de supervivencia tiene un capitán cuando su radar es ciego y su única defensa son un par de ametralladoras de bajo calibre contra aviones que caen desde las nubes? La orden alemana era clara: no permitir que ni una sola tonelada de equipo militar llegara a los puertos soviéticos. Los aviones de reconocimiento informaron que los mercantes se movían en rumbos divergentes, tratando de esconderse en la vastedad del mar de Barents.
Pero bajo la luz perpetua del sol de medianoche no había lugar para ocultarse. En el puente de mando del mercante Empire Byron, el vigía frotó con guantes helados la sal de sus binoculares y vio, con el corazón detenido, la inconfundible y letal estela blanca de un torpedo que se aproximaba velozmente a estribor. Lo que siguió durante las siguientes 12 horas del 5 de julio de 1942 fue un escenario de destrucción sistemática que rara vez se ha repetido en la historia naval. Según los registros consolidados del Almirantazgo sobre las pérdidas del convoy PQ-17, en ese breve lapso, más de 12 buques mercantes sufrieron impactos directos y daños fatales. La cacería fue tan precisa que barcos como el SS Earlston reportaron en los testimonios de los tribunales de investigación posteriores haber desaparecido bajo la superficie en menos de 15 minutos tras el impacto inicial. La tripulación sufrió bajas críticas de manera casi instantánea, y aquellos que lograron llegar a los botes salvavidas se enfrentaron a un desafío casi imposible. ¿Cómo se decide quién debe bajar a los botes en mares agitados cuando el barco se inclina 30 grados y la succión amenaza con arrastrar a todos hacia el fondo? Los protocolos de abandono se convirtieron en una lucha contra el tiempo y el pánico, mientras las llamas consumían los cargamentos de munición y combustible de aviación, iluminando el cielo con un resplandor siniestro. Muchos marineros permanecieron para siempre en sus puestos de combate, cumpliendo con su deber hasta el último segundo, mientras otros caían en combate bajo el fuego de las ametralladoras de los aviones que realizaban pasadas a baja cota. Con cada barco que no sobrevivió, el océano se llenaba de restos de madera, barriles de petróleo y hombres que luchaban por no quedar en las aguas frías por demasiado tiempo. En medio de esta escena de exterminio técnico, un marinero saltó desde la borda hacia el agua oscura del Ártico, solo para descubrir con horror que su chaleco salvavidas de corcho se había convertido en un bloque de hielo casi instantáneamente. El impacto contra el agua no fue solo un choque físico, sino una sentencia térmica inmediata. En las crónicas de julio de 1942, los testimonios de los rescatados indican que la hipotermia aguda provocaba la pérdida de conciencia en las aguas del mar de Barents en un lapso de apenas 5 a 8 minutos, según consta en los registros médicos de los supervivientes. Para aquellos que no lograron alcanzar un bote, el océano se convirtió en un entorno donde la esperanza de vida se medía en segundos de resistencia muscular antes de que el frío paralizara el corazón. Quienes consiguieron llegar a las balsas tipo Carley descubrieron que la salvación era precaria. Estas embarcaciones estaban diseñadas originalmente para 20 personas, pero según los estándares de equipamiento de la Marina Mercante, en medio de la desesperación del 5 de julio, llegaron a alojar a más de 35 hombres, quedando peligrosamente semisumergidas. ¿Qué pensamientos cruzan la mente de un marinero cuando ve que la balsa que debería salvarlo se hunde bajo el peso de sus propios compañeros? Los hombres permanecían sentados con el agua gélida por la cintura, viendo cómo sus extremidades se tornaban blancas y luego grises, perdiendo la sensibilidad mientras el sol de medianoche seguía brillando con una indiferencia cruel. En medio de ese silencio absoluto, interrumpido solo por el chapoteo del agua contra el caucho, un sonido rítmico y metálico comenzó a emerger de la niebla espesa, un ruido de motores diésel que no pertenecía a ningún barco de rescate aliado. Aquel encuentro, en medio del páramo líquido, fue uno de los momentos más surrealistas y aterradores de toda la tragedia. Entre el 5 y el 6 de julio de 1942, se documentaron múltiples contactos visuales cercanos entre los supervivientes en botes salvavidas y los comandantes de los submarinos alemanes, según los informes de interrogatorio de prisioneros de guerra del Archivo Nacional Británico. En un giro inesperado del destino, los mismos verdugos que habían lanzado los torpedos emergían a la superficie para observar su obra. Las tripulaciones de los mercantes veían con asombro cómo los marinos alemanes, desde la vela del submarino, les preguntaban por el nombre de su barco y su cargamento. En los reportes de la tripulación del buque estadounidense Washington, se menciona el contacto prolongado con el U-714, donde el comandante alemán incluso llegó a entregar raciones de pan y a señalar con el brazo la dirección hacia la tierra más cercana. ¿Cómo se procesa la humanidad de un enemigo que, tras destruir tu hogar de acero, te ofrece una brújula para que intentes sobrevivir al invierno ártico?
Sin embargo, estas interacciones no siempre terminaban en gestos de cortesía naval. En muchos casos, el submarino simplemente se sumergía de nuevo, dejando a los hombres en una balsa abierta a cientos de millas de cualquier puerto. Mientras el casco gris desaparecía bajo las olas, los supervivientes consultaban sus mapas empapados, dándose cuenta de que el rumbo sugerido los llevaría directamente hacia una barrera de hielo impenetrable, donde el rescate parecía un milagro estadístico. La desesperación empujó a un pequeño grupo de barcos supervivientes y corbetas de escolta a buscar un refugio casi legendario en el extremo norte de la Unión Soviética. El 7 de julio de 1942, un convoy improvisado de apenas 5 naves logró anclar en las aguas gélidas del estrecho de Matochkin, en la remota Nueva Zembla, de acuerdo con los cuadernos de bitácora del buque HMS Poppy. Aquel era un lugar de una desolación absoluta, un laberinto de fiordos y glaciares donde el eco de cada motor parecía amplificarse 1000 veces. Para evitar ser detectados por el reconocimiento aéreo, las tripulaciones recurrieron a tácticas desesperadas de camuflaje, utilizando latas de pintura blanca para intentar que los cascos oscuros de los mercantes se confundieran con el hielo circundante. Según los registros meteorológicos de la estación soviética de la isla, las temperaturas ambientales cayeron drásticamente durante esa semana, sumando el riesgo de congelación de las calderas al miedo constante de ser descubiertos. ¿Es posible esconder una mole de acero de 6.000 toneladas entre los pliegues de un glaciar cuando el enemigo posee el control total del aire? Los marineros pasaban las horas en un silencio sepulcral, escuchando el crujir del hielo contra el acero y rezando para que la niebla no se disipara. Pero justo cuando creían que habían logrado desaparecer del mapa de la guerra, un sonido agudo y vibrante comenzó a rebotar en las paredes de piedra del fiordo. No era el viento, sino el rugido de los motores de los cazas de la Luftwaffe que habían detectado una anomalía térmica entre la nieve. La paz en el estrecho de Matochkin fue un espejismo que duró apenas unas horas. El 8 de julio de 1942, mientras las tripulaciones intentaban recuperarse del agotamiento extremo, el rugido de los motores alemanes volvió a rasgar el aire del Ártico. Varios buques en el fondeadero, incluido el petrolero Alderamin, enfrentaron ataques a baja cota por parte de escuadrones de aviones Junkers 88, según consta en los informes de control de daños de aquel día. ¿Cómo se mantiene la cordura cuando el refugio que creías seguro se convierte en un callejón sin salida bajo el fuego enemigo? El estrés psicológico alcanzó un punto de ruptura absoluta. Las memorias de los oficiales navales de enlace documentan casos donde tripulaciones civiles, consumidas por el terror y la fatiga, se negaron inicialmente a levantar las anclas para regresar al mar abierto. No era un acto de cobardía, sino el colapso de la resistencia humana tras días de persecución ininterrumpida. La tensión a bordo era tan volátil como el cargamento de combustible que transportaban. Los oficiales debieron emplear toda su autoridad para convencer a los marineros de que permanecer inmóviles en el fiordo era una sentencia de exterminio sistemático por parte de la aviación alemana. Cada minuto de duda permitía a la Luftwaffe coordinar un ataque final que no dejaría supervivientes. Tras horas de angustia y discusiones febriles bajo la sombra de los glaciares, la orden del Comodoro fue implacable. O se hacían a la mar bajo el fuego o fallecerían congelados en ese páramo aislado. Con un chirrido metálico que resonó en todas las cubiertas, el ancla comenzó a subir, devolviendo a los barcos a la boca del lobo. El viaje final desde Nueva Zembla hacia el puerto de Arcángel fue una procesión de fantasmas de acero navegando por el borde del mundo. Entre el 9 y el 11 de julio de 1942, la fase final de esta trágica odisea se llevó a cabo en condiciones de precariedad absoluta. Según los reportes de inventario realizados a la llegada, la mayoría de los barcos mercantes supervivientes navegaban con reservas de munición antiaérea inferiores al 15%, dejando a los artilleros prácticamente con las manos vacías ante cualquier nueva incursión. El buque de rescate Samalek, que se había convertido en un hospital flotante, documentó en sus registros médicos tener a bordo a más de 150 náufragos con cuadros graves de congelación y heridas críticas, hombres cuyas vidas se truncaron en el mar o que luchaban por no fallecer antes de ver tierra firme. ¿Cómo navegas a ciegas,
sin radares funcionales y esquivando los campos de minas mientras escuchas los lamentos de los heridos bajo las cubiertas? La navegación se realizaba pegada a la costa soviética, utilizando la bruma como único escudo contra los submarinos que todavía acechaban en las rutas costeras. El agotamiento físico era tal que los vigías debían ser atados a sus puestos para no caer por la borda debido al sueño. A través de una niebla espesa que parecía fundir el cielo con el mar, la silueta de un destructor se cruzó repentinamente en su proa, pero los artilleros estaban tan desgastados que ni siquiera pudieron apuntar sus cañones, sin saber si aquel era un aliado soviético o el verdugo final enviado por la Kriegsmarine para terminar el trabajo. El 10 de julio de 1942, los primeros remanentes del convoy PQ-17 comenzaron a entrar en las aguas del puerto de Arcángel, tal como figura en los registros portuarios soviéticos de esa fecha. Pero no hubo vítores ni ceremonias de bienvenida. Lo que encontraron fue una recepción gélida y una atmósfera cargada de sospecha diplomática. El informe final del primer Lord del Mar al Parlamento británico confirmaría la magnitud del desastre. De los 35 buques mercantes originales que partieron de Islandia con tantas esperanzas, solo 11 lograron llegar a puerto con éxito. El muelle se convirtió en el escenario de una descarga sombría, donde el material bélico superviviente se mezclaba con el desembarco de los fallecidos y los heridos que no sobrevivieron a la travesía. Los oficiales soviéticos, bajo las órdenes de un Stalin enfurecido por la pérdida de suministros, observaban con desprecio la llegada de un puñado de barcos maltrechos, cuestionando abiertamente la valentía de la Marina británica por haber abandonado el convoy. ¿Qué palabras pueden consolar a un marinero que ha visto a sus compañeros quedar en las aguas frías mientras los buques de guerra daban media vuelta? La tragedia humana era incalculable, y el shock de los supervivientes al tocar tierra firme se transformó rápidamente en una amarga comprensión de que su sacrificio apenas era valorado en el gran tablero de la política mundial. Sin embargo, mientras los hombres bajaban a tierra por primera vez en semanas, el sonido de las sirenas de alarma comenzó a aullar de nuevo sobre la ciudad. Descubrieron con horror que los bombarderos alemanes con base en Noruega todavía podían alcanzarlos incluso en los muelles de descarga, demostrando que en esta guerra no existía ningún santuario definitivo. Cuando el humo de los ataques finalmente se disipó sobre las gélidas aguas de Arcángel, el mundo comenzó a comprender la magnitud de lo que se había perdido en el silencio del Ártico. Las cifras resultantes de la dispersión del convoy PQ-17 son, todavía hoy, capaces de estremecer a cualquier analista militar. Según las tablas de pérdidas navales británicas desclasificadas en la posguerra, el conteo oficial arrojó la trágica cifra de 153 vidas humanas que no sobrevivieron a la travesía, junto con la pérdida de 210 aviones, 430 tanques y 3.350 vehículos militares. Estas no eran solo máquinas, era el equipo necesario para equipar a un ejército entero que luchaba por su existencia en el frente oriental. En las notas de queja que un enfurecido Stalin envió a Winston Churchill, se detallaba que se habían perdido aproximadamente 100.000 toneladas de carga estratégica vital, un golpe logístico que dejó a las divisiones soviéticas en una situación de vulnerabilidad extrema. ¿Cómo se explica a los soldados en las trincheras que el acero que esperaban ahora descansa en el fondo del mar de Barents? Los documentos del almirantazgo revelan que esta fue la derrota más costosa de un solo convoy en toda la historia de la navegación aliada. Pero mientras los estadísticos sumaban las pérdidas, una pregunta mucho más oscura comenzó a circular por los pasillos del poder en Londres. ¿Dónde estaba el enemigo cuando ocurrió la verdadera masacre? Las terribles cifras llegaron al escritorio de Winston Churchill, quien, con un gesto de incredulidad y rabia, exigió saber de inmediato cómo la flota de superficie alemana había causado este desastre sin siquiera haber disparado un solo tiro contra el grueso del convoy. La revelación de lo que realmente ocurrió con el acorazado Tirpitz durante aquellos días críticos es, quizás, la parte más dolorosa de toda esta investigación histórica. Durante décadas, se pensó que la sombra del coloso alemán había perseguido a cada mercante, pero los registros de la propia Kriegsmarine cuentan una historia muy distinta y mucho más irónica. Según los diarios de guerra del almirante Otto Schneewind, el 5 de julio de 1942 a las 11 horas, el Tirpitz efectivamente salió de Alta Fjord para dar inicio a la operación Rosselsprung.
Pero el mando naval alemán, temeroso de los portaaviones británicos, canceló la misión y ordenó su regreso apenas 10 horas después, a las 21 horas y 30 minutos del mismo día. Esto significa que el gran depredador alemán nunca llegó a interceptar al convoy. Para cuando el Tirpitz asomó su proa al mar abierto, el convoy ya se había dispersado y el desastre ya estaba en marcha debido únicamente a la orden británica. Las investigaciones históricas de la Royal Navy corroboraron meses después que no hubo un solo contacto visual o de radar de superficie entre el acorazado alemán y los buques mercantes británicos o estadounidenses durante toda la tragedia. ¿Por qué el almirantazgo actuó con tanta precipitación basándose en fantasmas? En los mensajes de radio interceptados en secreto por la estación de Bletchley Park, se indicaba que la flota alemana estaba en movimiento, pero la interpretación de esos datos en Londres fue catastrófica. En la sala de guerra del almirantazgo, el ambiente se tornó gélido cuando los oficiales se dieron cuenta de que la orden de dispersión, dictada por el miedo a una batalla que nunca ocurrió, había sido el verdadero verdugo de los marineros. El silencio que siguió a este descubrimiento fue el de una institución que acababa de comprender que había sacrificado a sus hombres ante una amenaza que solo existía en los mapas de su propia paranoia. Las repercusiones de este fracaso no se limitaron al ámbito militar, sino que desataron una tormenta diplomática que estuvo a punto de fracturar la alianza entre las potencias. La furia de Joseph Stalin fue inmediata y visceral, acusando a la Marina británica de cobardía y de retener deliberadamente la ayuda necesaria para el esfuerzo de guerra soviético. El 23 de julio de 1942, Winston Churchill se vio obligado a enviar un cable confidencial y sumamente tenso a Stalin, explicando los detalles del desastre y anunciando una decisión que caería como un mazo en Moscú: la suspensión total de los convoyes del Ártico hasta nuevo aviso. Según los archivos de correspondencia entre ambos líderes, Stalin se negó a aceptar las explicaciones técnicas, sugiriendo que los británicos simplemente no tenían la voluntad de combatir en los mares del norte. Esta ruptura de confianza fue tan profunda que el siguiente convoy conjunto, el PQ-18, no se lanzó hasta septiembre de 1942, casi 2 meses y medio después de la tragedia del PQ-17, tal como figura en el cronograma oficial de convoyes. ¿Qué precio tiene la desconfianza entre aliados en medio de una guerra total? Mientras los almirantes y políticos intercambiaban acusaciones y cables cifrados para proteger sus reputaciones, los supervivientes que finalmente regresaron a casa se encontraron con una última humillación. Se les impuso un estricto código de silencio. Según los testimonios de los veteranos, se les ordenó bajo advertencia de represalias legales no hablar jamás con la prensa ni con sus familias sobre lo que realmente había sucedido en los hielos del norte. El almirantazgo estaba decidido a enterrar la verdad del convoy dispersado bajo una capa de secreto oficial que tardaría décadas en derretirse. El eco de la tragedia del convoy PQ-17 no se apagó con el fin de las hostilidades, sino que dejó una cicatriz profunda en la historia de la guerra naval que tardaría décadas en sanar. Para los hombres que tomaron las decisiones desde la seguridad de sus despachos en Londres, el destino fue tan sombrío como el de las naves que enviaron al sacrificio. Sir Dudley Pound, el hombre cuya firma selló la orden de dispersión que condenó a la flota, falleció debido a complicaciones de salud en octubre de 1943. Apenas un año después del desastre, sin haber dado nunca una explicación pública o un arrepentimiento formal por el destino de los marineros mercantes. ¿Cómo se vive con el peso de miles de vidas que se truncaron por una suposición táctica errónea? El propio Tirpitz, el fantasma que desencadenó el pánico absoluto en el almirantazgo, tampoco sobreviviría a la contienda. Tras años de ser acosado por la aviación y los minisubmarinos británicos, el coloso alemán finalmente sufrió daños fatales en noviembre de 1944, volcándose en un fiordo noruego bajo el impacto de bombas de 6 toneladas. Pero para los marineros, que permanecieron para siempre en sus puestos de combate en las aguas frías del Ártico, el reconocimiento fue mucho más lento que la justicia militar contra sus enemigos. Durante más de 70 años, los supervivientes del convoy fueron ignorados por la narrativa oficial de la victoria, atrapados en un limbo de secreto burocrático y una extraña vergüenza institucional.
No fue hasta el año 2013 cuando el gobierno británico finalmente rectificó esta injusticia histórica, otorgando la Estrella del Ártico a los escasos veteranos que aún permanecían con vida para recibirla. En aquellas ceremonias tardías, muchos no recordaron la política de los estados mayores, sino el valor humano de quienes enfrentaron tormentas e incendios sin más defensa que su propia voluntad. El legado de esta misión permanece hoy como un recordatorio brutal de que el error de un solo mando puede ser más letal que toda la flota del enemigo. Al final, lo que perdura no son los tanques ni los aviones que descansan en el lecho marino, sino la memoria de una resistencia increíble frente a lo imposible, escrita con el acero de los barcos y el sacrificio de quienes nunca regresaron del frío eterno del norte.